La macabra historia del camionero Herrera. El viaje sin retorno. 1990. Historia oscura. En la fría mañana de octubre de 2023, Gabriel Herrera, 41 años, camionero de profesión, recibió una llamada anónima mientras descansaba en una parada de camiones en las afueras de Mendoza. El cielo amenazaba tormenta. Nubes oscuras se cernían sobre la cordillera de los Andes, recordándole a Gabriel aquella fatídica noche de junio de 1990, cuando su padre desapareció en esas mismas montañas. El anónimo informante, con voz entrecortada, le habló de un viejo Freightliner abandonado en un depósito de grúas en bancarrota a las afueras de la ciudad. Un camión que coincidía con el número de identificación del vehículo que su padre, Julián Toro Herrera, conducía la noche de su desaparición. Gabriel, con manos temblorosas, anotó la dirección en un papel arrugado, mientras sentía que 33 años de incertidumbre podrían finalmente llegar a su fin. Esa misma tarde, bajo una llovizna persistente que empapaba el polvoriento depósito, Gabriel encontró el oxidado Freightliner cubierto por una lona desgastada. Al quitar la protección, el tiempo pareció detenerse. Allí estaba, el camión fantasma de su padre, una reliquia del pasado que nadie había reclamado en más de 3 décadas. Con el corazón acelerado, forzó la cerradura del compartimento del conductor y lo que encontró dentro heló su sangre. Un cuaderno de bitácora abierto en la página correspondiente al 22 de junio de 1990, 12 horas después de la última comunicación por radio de su padre. Las páginas amarillentas mostraban manchas de evidencia física seca y una escritura frenética que decía: «Quieren la carga, no a mí. Si el sello se rompe, quémalo todo». Debajo del asiento, una caja de herramientas de acero sellada contenía decenas de jeringas, viales marcados como sangre A negativo y un sello del Ministerio de Salud de Chile proveniente de un laboratorio de patología clausurado, conocido por experimentos en hemoterapia. En la guantera, una deteriorada fotografía Polaroid mostraba a Julián Herrera posando junto a la puerta del remolque, cuyo sello de aduanas rezaba: «Vicariato Logístico, ayuda humanitaria». Gabriel, con manos temblorosas, sacó su teléfono y documentó cada hallazgo antes de contactar a las autoridades. Las pruebas forenses posteriormente confirmarían que la evidencia física en el cuaderno pertenecía a su padre y que había sido derramada al menos 24 horas después de su supuesta desaparición. Si esta historia de secretos institucionales y conspiraciones te intriga, suscríbete a nuestro canal para descubrir más verdades ocultas como esta. En la tarde tormentosa del 21 de junio de 1990, el experimentado camionero Julián Toro Herrera partió del puerto de Valparaíso, Chile, transportando un remolque refrigerado de 40 pies con destino a Buenos Aires. El viaje, que normalmente tomaba menos de 24 horas, atravesaba la imponente cordillera de los Andes por el desolado Paso del Cristo Perdido, una ruta conocida por sus peligrosos acantilados y condiciones climáticas extremas. Herrera, con 52 años y más de 30 como conductor de larga distancia, era respetado entre sus colegas por su prudencia y profesionalismo. Aquella noche, a las 23:40, Herrera se comunicó por radio con su despachador reportando problemas con los frenos cerca del punto más alto del paso montañoso. Después de esa transmisión, el silencio. El camión, el remolque y el conductor se desvanecieron en la noche andina sin dejar rastro. La empresa de logística para la que trabajaba Herrera, Transcontinental Andina, era una operación modesta pero respetable que realizaba envíos regulares entre Chile y Argentina. Sin embargo, los registros de aduanas revelaron posteriormente que este viaje en particular había sido contratado por una entidad llamada Vicariato de Santa Verónica.
una organización aparentemente vinculada a la Iglesia Católica que gestionaba envíos humanitarios a través de los Andes. El terminal portuario de Valparaíso registró la salida del contenedor refrigerado como carga perecedera, pero sin especificar su contenido exacto. Las autoridades chilenas y argentinas desestimaron rápidamente el caso como un accidente más en las traicioneras rutas andinas, suponiendo que el camión había caído en uno de los cientos de barrancos glaciares de la región. No se autorizó ninguna búsqueda a gran escala, citando las dificultades del terreno y las condiciones climáticas adversas de la temporada invernal. La reclamación del seguro de Herrera fue pagada discretamente. Transcontinental Andina cerró sus operaciones en 1992 y el incidente se desvaneció en el folclore de las paradas de camiones, convirtiéndose en una historia más para contar durante las largas noches de ruta. Sin embargo, en los pequeños pueblos cercanos al Paso del Cristo Perdido, comenzaron a circular rumores inquietantes. Algunos lugareños afirmaban haber visto camiones refrigerados con símbolos religiosos estacionados junto a un antiguo hospicio jesuita abandonado en la montaña. Otros hablaban de luces nocturnas y actividad inusual en una zona normalmente desierta durante los meses invernales. Los pocos que se atrevieron a preguntar fueron recibidos con un silencio incómodo por parte de las autoridades locales. Mientras tanto, la familia Herrera quedó devastada. Su esposa, María Elena, nunca aceptó la explicación oficial de un accidente sin cuerpo recuperado. Su hijo Gabriel, entonces un niño de 8 años, creció con el fantasma de un padre cuyo destino final seguía siendo un misterio. La falta de cierre emocional marcó profundamente a la familia, que año tras año conmemoraba en silencio la desaparición de Julián. Con el paso del tiempo, la historia del camionero desaparecido se fue diluyendo en la memoria colectiva, convirtiéndose en una nota al pie en la larga lista de personas desaparecidas en la imponente cordillera. La década de los 90 trajo consigo cambios significativos en la región. Chile transitaba hacia la democracia después de años de dictadura militar. Argentina experimentaba transformaciones económicas radicales, y la Iglesia Católica enfrentaba sus propios desafíos internos. En medio de estos cambios, el caso de Julián Herrera quedó sepultado bajo capas de burocracia y olvido institucional. Pasaron las décadas. María Elena falleció en 2015 sin conocer la verdad sobre el destino de su esposo. Gabriel, siguiendo inconscientemente los pasos de su padre, se convirtió en camionero de larga distancia, recorriendo las mismas rutas que una vez transitó Julián. Cada vez que cruzaba el Paso del Cristo Perdido, sentía una conexión inexplicable con su padre desaparecido, como si las montañas guardaran el secreto que tanto anhelaba descubrir. Durante 33 años, el caso permaneció dormido hasta que el hallazgo del camión abandonado desencadenó una serie de eventos que nadie podía prever. Lo que comenzó como la búsqueda personal de un hijo por conocer el destino de su padre, pronto revelaría una conspiración institucional de proporciones aterradoras. Los descubrimientos iniciales de Gabriel Herrera desencadenaron una investigación que involucró a 3 profesionales de distintas disciplinas, cada uno aportando su experiencia para desentrañar el misterio. La doctora Rocío Sanabria, hematopatóloga de 56 años del Hospital Universitario de Santiago, fue la primera en examinar los viales encontrados en el camión. Con más de 25 años de experiencia en trastornos sanguíneos raros, Sanabria quedó perpleja al confirmar que contenían plasma RH nulo, coloquialmente conocido como sangre dorada, el tipo sanguíneo más raro del mundo, presente en menos de 50 personas en todo el planeta. Su valor en el mercado negro médico era incalculable. El padre Tomás Sepúlveda, archivista jesuita de 63 años, con acceso privilegiado a los registros vaticanos, descubrió manifiestos de carga que mostraban envíos humanitarios mensuales a través de los Andes durante 1990.
todos gestionados por el enigmático Vicariato de Santa Verónica. Los documentos revelaban un patrón inquietante. Todos los envíos coincidían con periodos de luna llena y requerían condiciones de refrigeración específicas. Al investigar más a fondo, el padre Sepúlveda encontró que el vicariato había sido disuelto silenciosamente en 1992, coincidiendo con el cierre de Transcontinental Andina. El periodista Andrés Rojas, especializado en tráfico de órganos en el mercado negro, completó el trío investigador. Con 45 años y una reputación por destapar redes criminales sanitarias, Rojas rastreó la financiación del laboratorio de patología hasta una clínica privada de Buenos Aires, famosa por tratar a pacientes adinerados con leucemia a principios de los 90. Los registros mostraban que varios pacientes millonarios con enfermedades terminales habían experimentado remisiones milagrosas tras recibir tratamientos experimentales no documentados. A medida que los tres expertos compartían sus hallazgos, emergió un patrón perturbador. Los documentos digitalizados de aduanas mostraban que la carga declarada como perecederos tenía un peso que excedía cualquier envío conocido de alimentos. Las comunicaciones internas vinculaban al vicariato con un obispo posteriormente implicado en redes clandestinas de donación de sangre. Los fragmentos de GPS soldados al arnés de cableado de la cabina registraban un desvío a un hospicio jesuita abandonado a 3.660 metros de altitud. Y lo más inquietante, el sello de carga coincidía con un corredor humanitario establecido durante los últimos meses de la dictadura chilena. Gabriel Herrera, inicialmente motivado solo por el deseo de conocer el destino de su padre, se encontró en el centro de una investigación que apuntaba a una conspiración de décadas. Cada nueva revelación añadía capas a un misterio que parecía extenderse hasta los más altos niveles eclesiásticos y gubernamentales. Con cada paso hacia la verdad, Gabriel sentía que se acercaba a su padre, pero también que desenterraba algo que quizás debería haber permanecido oculto. Durante décadas, un velo de silencio cubrió la desaparición de Julián Herrera. Mientras la familia lloraba su pérdida, poderosas instituciones trabajaban para asegurar que la verdad nunca saliera a la luz. Los registros oficiales fueron alterados o destruidos. Las investigaciones iniciales fueron deliberadamente superficiales. Testigos potenciales fueron intimidados o silenciados. La maquinaria del encubrimiento funcionó con precisión, borrando metódicamente las huellas de lo que realmente ocurrió aquella noche de junio. El hallazgo de Gabriel del camión abandonado fue solo el principio. A medida que el equipo investigador profundizaba, descubrieron capas de encubrimiento institucional que se extendían por 3 décadas. Un memorando interno del Ministerio de Transportes chileno, fechado el 23 de junio de 1990, ordenaba explícitamente: Caso Herrera, clasificado como accidente de montaña. No autorizar búsqueda. Jurisdicción transferida a autoridades eclesiásticas por razones de seguridad nacional. Una carta confidencial del entonces obispo auxiliar de Santiago al Vicariato de Santa Verónica, recuperada de los archivos personales del padre Sepúlveda, mencionaba: el conductor Herrera ha sido contenido. La carga sagrada está segura. Proceder con el protocolo salvatio per sacrificium en la ubicación acordada. Dios perdona lo que los hombres no comprenden. Un registro de pacientes de la exclusiva Clínica San Rafael de Buenos Aires mostraba un patrón inquietante. Entre 1990 y 1995, 12 pacientes de élite con enfermedades terminales experimentaron remisiones milagrosas tras someterse a un tratamiento experimental denominado Protocolo Verónica. Todos los tratamientos coincidían con las fechas de los envíos humanitarios a través de los Andes. Un diario personal de un enfermero de la clínica, obtenido por Rojas de un antiguo empleado, describía: hoy llegaron los contenedores especiales desde Chile. El doctor Menéndez
realizó personalmente la transfusión al embajador. La sangre dorada, como la llaman, parece obrar milagros. No preguntamos de dónde viene, pero los rumores sobre donantes no voluntarios me quitan el sueño. Un informe policial filtrado revelaba que entre 1989 y 1992, 27 camioneros habían desaparecido en rutas similares a la de Herrera. Todos los casos fueron clasificados como accidentes de montaña. Ningún cuerpo fue recuperado y todas las investigaciones fueron cerradas prematuramente. Expedientes médicos recuperados del laboratorio de patología mostraban experimentos con sangre RH nulo, buscando formas de multiplicar sus propiedades curativas. Notas marginales especulaban sobre la posibilidad de mantener vivos a los donantes durante periodos prolongados para maximizar la extracción. Estos documentos pintaban un cuadro aterrador de una operación sofisticada que involucraba a la Iglesia, instituciones médicas y autoridades gubernamentales, todas unidas en un pacto de silencio para proteger lo que consideraban un bien mayor: el acceso a un tratamiento milagroso para los poderosos y privilegiados. Mientras tanto, familias como los Herrera quedaron destrozadas, sin respuestas y sin justicia. El trauma se extendió a través de generaciones. Gabriel creció con pesadillas recurrentes sobre su padre atrapado en las montañas, llamándolo en la oscuridad. María Elena murió con la fotografía de Julián en sus manos, sin haber tenido nunca un lugar donde llorar su pérdida. Los compañeros camioneros de Herrera desarrollaron una superstición sobre el paso del Cristo perdido, negándose a cruzarlo durante la luna llena. El trauma colectivo se manifestó en silencio, mientras las instituciones responsables prosperaban. El impacto psicológico del encubrimiento fue tan devastador como el crimen original. Las comunidades cercanas al paso montañoso vivieron durante décadas con un miedo inexplicable pero palpable. Los residentes locales reportaban pesadillas colectivas, visiones de camiones fantasma en las noches de luna llena y una sensación persistente de que algo profundamente maligno había ocurrido en sus montañas sagradas. Décadas de silencio institucional crearon un legado de desconfianza y trauma transgeneracional que afectó a toda la región. Si crees que estas historias de verdades ocultas deben ser contadas, apoya nuestro canal para que podamos seguir investigando casos como este. A medida que el equipo investigador reunía más pruebas, el caso de Julián Herrera comenzó a transformarse de una simple desaparición a algo mucho más siniestro. La doctora Sanabria amplió su análisis de los viales encontrados en el camión y descubrió algo perturbador. La sangre RH nulo mostraba marcadores genéticos de múltiples donantes, no solo de uno. Esto contradecía la teoría inicial de que Herrera había sido la única víctima. Las implicaciones eran aterradoras. El camión podría haber transportado sangre de varios donantes, posiblemente otras personas desaparecidas. El padre Sepúlveda, mientras tanto, profundizaba en los archivos eclesiásticos y encontró referencias a una antigua práctica medieval conocida como salvatio per sacrificium, o salvación a través del sacrificio. Textos oscuros sugerían que la sangre de donantes puros, extraída durante ciertos rituales, poseía propiedades curativas milagrosas. Estos textos habían sido oficialmente repudiados por la Iglesia en el siglo XVII, pero evidencias apuntaban a que un grupo clandestino dentro de la jerarquía eclesiástica había continuado la práctica en secreto. El periodista Rojas, por su parte, logró localizar a un exguardia de seguridad de la Clínica San Rafael que accedió a hablar bajo condición de anonimato. El hombre recordaba los días en que llegaban los contenedores refrigerados desde Chile, con escolta policial, siempre de noche. Los llevaban directamente al sótano, donde solo el doctor Menéndez y dos enfermeras seleccionadas tenían acceso.
Los pacientes que recibían el tratamiento eran siempre personas poderosas, políticos, empresarios, incluso un cardenal en una ocasión. Salían transformados, como si hubieran rejuvenecido milagrosamente. Un punto de inflexión en la investigación llegó cuando Gabriel, guiado por los datos del GPS recuperados del camión de su padre, decidió visitar el antiguo hospicio jesuita en las montañas. Acompañado por Rojas y un guía local, emprendió el peligroso ascenso a 3.660 metros de altitud. Lo que encontraron allí confirmaría sus peores temores. El hospicio, una estructura de piedra del siglo XVIII, parcialmente derruida por el tiempo, mostraba signos de haber sido utilizado mucho más recientemente de lo que su estado de abandono sugería. En el sótano, tras una puerta metálica moderna que contrastaba con la arquitectura antigua, descubrieron una cámara sellada con concreto y enfriada naturalmente por el permafrost de la montaña. Una inscripción latina sobre la puerta rezaba: Salvatio per sacrificium. Los pastores locales, inicialmente reacios a hablar, finalmente confirmaron haber visto camiones refrigerados con cruces estacionados allí a principios de los 90. Según sus testimonios, los vehículos llegaban durante la luna llena y permanecían por varias horas antes de partir hacia Argentina. Algunos reportaron haber escuchado gritos amortiguados provenientes del interior del hospicio en esas noches. Con esta nueva información, el equipo decidió utilizar tecnología de radar de penetración terrestre para examinar lo que había detrás de la cámara sellada. Los resultados fueron impactantes. El radar detectó lo que parecían ser varios cuerpos preservados en el permafrost natural de la montaña. La evidencia apuntaba a que el hospicio había funcionado como un sitio de extracción donde los donantes eran mantenidos con vida durante días para maximizar la recolección de su preciada sangre RH nulo. Cuando el equipo investigador solicitó una orden judicial para abrir la cámara sellada, se encontraron con una resistencia inesperada. Las autoridades locales bloquearon la solicitud citando jurisdicciones poco claras. Miembros sobrevivientes del Vicariato de Santa Verónica solicitaron una orden de silencio eclesiástica, alegando que la investigación amenazaba la misión humanitaria de la Iglesia. Esa misma noche, cuando la Policía Federal Argentina finalmente se movió para incautar el remolque del camión que había permanecido en un depósito gubernamental, este fue incendiado, borrando pruebas clave de ADN. La destrucción de evidencia fue solo el comienzo de una serie de acontecimientos inquietantes. La doctora Sanabria recibió amenazas anónimas advirtiendo sobre las consecuencias de continuar con la investigación. El padre Sepúlveda fue repentinamente transferido a una misión remota en África. Correos electrónicos filtrados mostraron a una empresa biotecnológica en Basilea, negociando la compra del alijo de plasma RH nulo por $12 millones, citando necesidad médica urgente para un VIP. Todo apuntaba a que poderosos intereses estaban trabajando activamente para mantener el secreto, incluso 3 décadas después. Sin embargo, Gabriel Herrera estaba determinado a descubrir la verdad sobre el destino de su padre, sin importar el costo. Con el próximo deshielo alpino, a solo semanas de distancia, que probablemente desestabilizaría e inundaría la bóveda del hospicio, el equipo investigador sabía que se encontraba en una carrera contra el tiempo para extraer cada registro, identificar a cada donante y rastrear los últimos pasos de Julián Herrera. Solo descifrando el código del cuaderno manchado de evidencia física, Salvatio per sacrificium, podrían exponer si Julián Herrera murió frustrando un esquema de décadas para cosechar sangre dorada para la élite global, o si se convirtió en el donante final, cuyo silencio alimentó un milagro que nadie debía cuestionar. Las revelaciones más oscuras sobre el caso Herrera emergieron durante las siguientes semanas, mientras el equipo investigador luchaba contra el tiempo y poderosas fuerzas que intentaban silenciarlos.
Tras superar numerosos obstáculos legales y amenazas personales, finalmente obtuvieron acceso a la cámara sellada del hospicio jesuita. Lo que encontraron allí confirmó sus peores sospechas y reveló horrores que habían permanecido ocultos durante 3 décadas. La cámara subterránea había sido convertida en un laboratorio médico improvisado, preservado perfectamente por el frío natural de la montaña. Equipos quirúrgicos dispuestos meticulosamente, camillas con restricciones, sistemas de drenaje conectados a contenedores de almacenamiento refrigerados. En las paredes, marcas talladas, contando los días. 27 marcas en total, correspondientes exactamente al tiempo que Julián Herrera había permanecido con vida después de su supuesta desaparición. Registros médicos recuperados de un compartimento oculto documentaban con detalle clínico el protocolo Salvatio per Sacrificium. Los sujetos con sangre RH nulo, clasificados como donantes sagrados, eran mantenidos en un estado de semisedación, mientras se extraían sistemáticamente pequeñas cantidades de sangre diariamente para maximizar la pureza y potencia del plasma. Los documentos describían el proceso como una extracción sagrada, justificando el sufrimiento de unos pocos para la salvación de los elegidos. Un diario personal, identificado posteriormente como perteneciente al Dr. Menéndez, principal responsable médico de la operación, revelaba la mentalidad detrás del horror. Día 15 del protocolo Verónica. El sujeto Herrera muestra resistencia inusual. Su sangre presenta propiedades excepcionales, incluso para un RH nulo. Las transfusiones al cardenal muestran resultados milagrosos. La leucemia está en remisión completa. El sacrificio de uno salvará a muchos que pueden hacer la obra de Dios en la tierra. Esta es nuestra misión divina, aunque el mundo no pueda comprenderla. Más perturbadores aún fueron los registros de los pacientes tratados con el plasma extraído. 22 dignatarios, entre ellos políticos de alto rango, líderes empresariales y miembros de la jerarquía eclesiástica, todos con enfermedades terminales, habían recibido el tratamiento milagroso entre 1990 y 1992. Todos experimentaron remisiones completas. Todos siguieron en posiciones de poder durante décadas, tomando decisiones que afectaron a millones de personas. Un paciente particularmente notable fue identificado solo como el Eminente, un alto funcionario del Vaticano cuyo tratamiento coincidió con los últimos días de vida de Julián Herrera. Un informe post-tratamiento señalaba: el procedimiento final con el plasma Herrera ha sido un éxito sin precedentes. El Eminente muestra rejuvenecimiento completo. Sus células presentan características de reversión de edad nunca antes documentadas. El sujeto donante ha completado su propósito sagrado. Restos a ser procesados según el protocolo de eliminación montaña. Las pruebas forenses confirmaron lo inimaginable. Julián Herrera había sido mantenido con vida durante 27 días. Su preciada sangre RH nulo, extraída sistemáticamente para tratar a personas poderosas, consideradas demasiado valiosas para morir. El análisis de ADN de restos humanos encontrados en una fosa común cercana al hospicio confirmó que Herrera no había sido la única víctima. 17 personas más, todas con el raro tipo sanguíneo RH nulo, habían corrido la misma suerte entre 1986 y 1992. La mayoría eran migrantes indocumentados o personas en situación vulnerable, seleccionadas precisamente porque su desaparición pasaría desapercibida. Julián Herrera había sido diferente. Un error en el sistema. Un hombre con familia y conexiones cuya desaparición generó preguntas incómodas. Las notas recuperadas sugerían que su caso había precipitado el fin del programa Salvatio, considerado demasiado arriesgado para continuar. La bitácora de Herrera
con su advertencia desesperada de quemar todo si el sello se rompía, adquirió un nuevo y trágico significado. En sus últimos días de lucidez, había descubierto la verdadera naturaleza de los envíos que realizaba. Había intentado alertar al mundo. Por eso lo habían silenciado. Los viales encontrados en el camión eran muestras que Herrera había logrado ocultar, posiblemente con la esperanza de que algún día sirvieran como evidencia. 33 años después, su último acto de resistencia finalmente daba frutos. Al reconstruir los eventos finales, el equipo investigador pudo determinar que Herrera, lejos de morir en un accidente de montaña, había sido intencionalmente interceptado esa noche de junio. La llamada por radio reportando problemas con los frenos había sido su último intento desesperado de dejar un rastro, sabiendo que estaba siendo seguido. Minutos después, fue emboscado por fuerzas de seguridad privada al servicio del vicariato, llevado al hospicio jesuita, convertido en donante involuntario para una causa que consideraban sagrada. Para Gabriel Herrera, estas revelaciones fueron devastadoras, pero también liberadoras. Finalmente conocía la verdad sobre el destino de su padre. Finalmente podía llorar su pérdida con la certeza de que Julián no había abandonado a su familia voluntariamente ni había muerto en un simple accidente. Había sido víctima de una conspiración monstruosa que valoraba algunas vidas más que otras. Una conspiración que ahora, gracias a su persistencia, finalmente sería expuesta al mundo. Las revelaciones sobre el caso Herrera y el protocolo Salvatio tuvieron consecuencias inmediatas y de gran alcance. El escándalo sacudió a múltiples instituciones y desencadenó una ola de indignación pública que trascendió fronteras. La Iglesia Católica, enfrentando una de sus crisis más graves en décadas, se vio obligada a reconocer la existencia del Vicariato de Santa Verónica y su programa clandestino. El Papa emitió una disculpa formal, condenando las acciones como una grave perversión de la fe y prometiendo plena cooperación con las autoridades civiles. Una investigación interna identificó a 17 clérigos que habían participado directa o indirectamente en la conspiración. Todos fueron removidos de sus cargos y sometidos a procesos canónicos. El Vaticano estableció un fondo de compensación para las familias de las víctimas y ordenó misas de expiación en todas las diócesis del mundo. La comunidad médica también enfrentó su parte de responsabilidad. La Asociación Médica Internacional revocó póstumamente las licencias del Dr. Menéndez y otros profesionales involucrados. Las escuelas de medicina incorporaron nuevos cursos obligatorios sobre ética médica y los peligros de justificar atrocidades en nombre del progreso científico. La Clínica San Rafael fue cerrada definitivamente y su edificio reconvertido en un centro de investigación ética sobre enfermedades raras. En el ámbito legal, los fiscales de Chile y Argentina iniciaron procesos contra decenas de exfuncionarios gubernamentales implicados en el encubrimiento. Aunque muchos de los principales responsables habían fallecido, varios cómplices de menor rango fueron condenados a penas de prisión. Se crearon comisiones de verdad en ambos países para investigar otros posibles casos similares durante los períodos de dictadura y transición democrática. Los pacientes que habían recibido el tratamiento milagroso, ahora ancianos en su mayoría, enfrentaron diversos grados de escrutinio público. Algunos alegaron desconocimiento sobre el origen del tratamiento que salvó sus vidas. Otros se suicidaron antes de enfrentar la justicia. El llamado eminente, identificado finalmente como un cardenal que había estado a punto de ser elegido papa en el cónclave de 1995, fue despojado de todos sus títulos póstumamente. Para las familias de las víctimas, la justicia llegó demasiado tarde, pero trajo un cierto grado de paz. Se estableció un memorial en el Paso del Cristo Perdido, con los nombres de las 18 víctimas identificadas del protocolo Salvatio grabados en piedra. El antiguo hospicio jesuita fue desmantelado piedra por piedra, y en su lugar
se erigió una capilla de reconciliación donde cada 21 de junio se realiza una ceremonia conmemorativa. Gabriel Herrera, cuya búsqueda personal había desenmascarado la conspiración, estableció una fundación dedicada a investigar desapariciones no resueltas de personas vulnerables. La Fundación Julián Herrera ha ayudado desde entonces a decenas de familias a encontrar respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. En un acto simbólico de cierre, los restos de Julián Toro Herrera fueron finalmente recuperados, identificados y enterrados junto a su esposa María Elena en el cementerio de Valparaíso. La lápida, sencilla pero digna, lleva grabada la frase: "La verdad, como la sangre, siempre encuentra su camino". Para las comunidades cercanas al paso del Cristo perdido, el descubrimiento de la verdad trajo un proceso de sanación colectiva. Las pesadillas y visiones que habían atormentado a los residentes durante décadas comenzaron a disminuir. Los camioneros ya no temen cruzar el paso durante la luna llena. Sin embargo, algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. El trauma transgeneracional dejado por 3 décadas de secretos, miedos y sospechas no desaparecerá de la noche a la mañana. Algunas familias aún desconfían de las instituciones religiosas y médicas. Algunos ancianos siguen haciendo la señal de la cruz cuando pasan cerca del antiguo hospicio. 33 años después de aquella noche tormentosa de junio, la historia de Julián Herrera finalmente llegó a su conclusión. No fue el accidente anónimo en las montañas que las autoridades habían querido hacer creer al mundo. Fue una tragedia nacida de la arrogancia institucional, del peligroso concepto de que algunas vidas valen más que otras, de la perversión de la fe para justificar atrocidades. Pero también es una historia de resistencia, de un camionero común que en sus últimos días luchó por dejar evidencia, de un hijo que nunca abandonó la búsqueda de la verdad, y de profesionales valientes que se atrevieron a desafiar a poderosas instituciones. En las frías montañas de los Andes, donde el viento aún susurra entre los picos nevados, el espíritu de Julián Herrera finalmente descansa en paz. Pero su legado pervive como un recordatorio de que ningún secreto, por profundamente enterrado que esté, permanece oculto para siempre. Algunos dicen que en las noches de luna llena, cuando la niebla se arrastra por el paso del Cristo perdido, se puede ver la silueta de un camión avanzando lentamente por la carretera, sus luces parpadeando en señal de advertencia. No es un fantasma que busca venganza, dicen los lugareños. Es un guardián que asegura que las atrocidades del pasado no vuelvan a repetirse. Mientras los visitantes del memorial encienden velas cada 21 de junio, recordando a las víctimas del protocolo Salvatio, una verdad incómoda permanece. Los sistemas que permitieron tales horrores, la deferencia ciega a la autoridad, la disposición a mirar hacia otro lado en nombre del bien mayor, siguen existiendo en nuestras sociedades. La historia de Julián Herrera nos recuerda que el precio de la verdad es la vigilancia constante, que debemos cuestionar a las instituciones en las que confiamos, que ningún fin, por noble que parezca, justifica sacrificar la dignidad y los derechos de los más vulnerables. En las flores depositadas sobre la tumba compartida de Julián y María Elena, en el camión restaurado que Gabriel conduce orgullosamente por las rutas de Sudamérica, en las velas que iluminan el memorial cada año, encontramos no solo el recuerdo de una tragedia pasada, sino una promesa para el futuro. La promesa de que la verdad, como la sangre que Julián Herrera se negó a entregar voluntariamente, siempre encontrará su camino. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre esta oscura conspiración institucional y si crees que existen hoy secretos similares esperando ser descubiertos.